acostumbra decir, cada vez que se termina de leer un libro de la Torá, se saludan los varones, se dan la mano y se exhortan unos a otros para continuar el estudio de la Torá. Y cada uno vamos a practicar y decirle al que está al lado, Hasak, Hasak, Benit Hasek. Esfuérzate y sé fortalecido. Bien, gracias a Dios un día más con ustedes y gracias por acompañarnos, tomarse su tiempo. Estamos transmitiendo una vez más desde aquí, desde Ciudad Juárez, su hogar. Así es que bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Así es que gracias por estar entre nosotros. Esperemos que... Sé que la transmisión tiene algunas dificultades, me doy cuenta, ¿verdad? Pero mientras esté el audio en las condiciones óptimas, para mí es de gran importancia. A veces no queremos ni siquiera salir. Hay gente que quiere ver nuestros rostros, ¿verdad? Conocernos, pero mientras salga el audio es mejor y que salga con bien. Vamos a hablar de un tema que se basa en una pregunta que me hizo un familiar ya hace algún tiempo, y en esa pregunta me decía cómo hacer la Santa Cena, y déjeme darle el contexto de por qué esta pregunta. Lo fui a visitar un familiar mío y este familiar me decía que estaba molesto porque su pastor donde se congrega había hecho en forma equivocada la cena, es decir, para él la estaba haciendo en forma errónea, pues primero sirvió la copa de vino o de jugo y posteriormente el pan, y para su juicio esto estaba totalmente erróneo y estaba muy molesto. Y cuando llegó el momento, después de que lo estuve escuchando, me hizo la pregunta, Sergio, ¿tú qué piensas? ¿Verdad que está mal la persona esta? Y le hice el siguiente comentario, ¿verdad? Me da la impresión que estás también errado. Y cuando me dijo, ¿por qué? Y le dije, bueno, vamos a analizar si quieres el texto para que te des una idea a qué me refiero. Pero antes de analizar el texto, pues sí le hice la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo haces tú la Santa Cena? Pues el domingo. ¿Qué hora lo haces? Pues en la mañana. Es decir, que tú haces la Santa Cena, le decía yo a él. Tú haces la Santa Cena el domingo en la mañana. Sí, a más tardar las 11, 12. Y le hice la siguiente pregunta, ¿y cómo es que le llama cena y no santo desayuno, almuerzo o comida? Dado que la cena pues se sirve ya en la tarde noche. Ante tal pregunta pues él se inquietó, ¿no? De decir, no lo había pensado. Y le dije, vamos a analizar el texto. Porque él argumentaba, decíamos, acerca de la Santa Cena. Déjenme mostrarles una imagen, ¿verdad? Que es la que está aquí a mis espaldas. Esta imagen que tiene que ver acerca de la Última Cena. Una pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, que aparecerá en este momento. Y que
esta pintura está elaborada ya a finales del siglo XV, en 1495 a 1498 se cree que fue realizada, y que en la actualidad se encuentra ya en el convento de Santa María de la Grazie en Milán, en Italia. Es muy famosa y se acostumbra a mencionarla o a hablar de ella por imaginarse de que así fue la cena del Señor. Carece de mucha validez, ¿verdad?, de que así haya sido en la vida de nuestro Señor. Entonces, ¿a qué se debe este error? Yo le compartí a él que quizá estamos equivocándonos porque las versiones, las Biblias, por desgracia tienen algunas ayudas, pero esas ayudas también a veces no son de buena ayuda, llegan a confundir a las personas. Y déjeme explico a qué me refiero. Tengo aquí a mi alcance un Nuevo Testamento en 4 versiones a la vez, que en forma vertical, pues viene una tras otra, una Biblia tras otra. Y le citaba yo a mi familiar que si nos ponemos a verificar el texto, a lo mejor estamos equivocados al pensar de una Santa Cena. Y que pues él molesto de que si se hacía o no se hacía en los domingos de una manera, primero el pan, después el vino, o primero el vino, después el pan. Bueno, vamos a ver qué nos dice las Escrituras para mejor tener una mejor perspectiva. A nosotros lo que nos interesa es la autoridad de las Escrituras que nos dicen. Hay un problema en las versiones, que la gente tiende a basarse en los subtítulos o en los encabezados encima de los textos. Por ejemplo, uno de estos errores que ha venido filtrándose está en 1 Corintios capítulo número 11, y que si usted me acompaña el día de hoy se dará cuenta que en 1 Corintios capítulo número 11, en el versículo 23, en la mayoría de las versiones tiene un encabezado. Por ejemplo, en la versión Reina Valera 60, en 1 Corintios 11, 23, hay un encabezado en la parte superior que dice lo siguiente: institución de la Santa Cena. Entonces, hay personas que piensan que como oyen todo esto los domingos y dicen que se debe de servir estos ingredientes, piensan que se debe de hacer cada domingo. Yo me fui llevando a mi tío por medio de preguntas, haciéndolo entender, ¿verdad?, que la importancia es las Escrituras, no lo que pensemos nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Entonces hay errores como estos en versiones que están citando, por ejemplo, decíamos un encabezado, institución de la Santa Cena. Lo mismo viene en la versión Dios habla hoy. En la versión de las Américas no viene en ese lugar, viene en otro versículo anterior, como por ejemplo en el versículo 17. En todas las Biblias que estoy citando, Reina Valera 60, Dios habla hoy, la versión de las Américas, la versión internacional, tiene el título de la Cena del Señor, o abusos de la Cena del Señor, o institución de la Santa Cena. Él me decía que según este pasaje, en el capítulo 11, dice en el versículo 23 que primero es el pan, y después, según el versículo 25, es el jugo de la uva o el vino. Generalmente en las congregaciones religiosas usted verá algo como lo que está en la imagen, en el sentido de una pequeña porción con este líquido que cité, y un cuadrito blanco o un pedazo de pan ácimo que se reparte en estos servicios dominicales
en las mañanas generalmente. Ante este planteamiento yo le decía a él, pero ¿de qué está hablando Pablo? Si la primera carta a los Corintios fue realizada por Pablo, entonces ¿de qué está hablando Pablo? ¿Acaso Pablo está citando algo que se le presentó a él como una idea y la introduce nueva en la iglesia? ¿O será una percepción equivocada de nuestra parte? Y a lo mejor no es así lo que está diciendo el texto, a lo mejor es otra cosa. A lo que lo invité a que fuéramos buscando. Vamos a ver qué dice, porque eso de la cena del Señor en el texto original no viene, o en el interior de la Biblia no viene, en los encabezados que ponen las editoras de la Biblia, pues es otro asunto, pero no quiere decir que eso venía o que eso lo puso el escritor Pablo, por ejemplo. Si nosotros nos remontamos a los escritos de los evangelios, vamos a encontrar algo interesante allá en el libro de Lucas, capítulo número 22, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar algo muy interesante, a lo cual yo tomaré algunos versículos y usted puede irlos corroborando para que se dé cuenta de lo que estoy citando. Es decir, déjenme ver el capítulo 22, porque dice, por ejemplo, el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. La cena de la que habla Primera de Corintios, y de que, por cierto, en la imagen que está en esta a mi lado, un pan sin levadura, un pan ácimo, está haciendo referencia directa y no hay forma de confundirnos a la que está citando, en este caso el Evangelio de Lucas, acerca de la cena de los panes sin levadura. Según el versículo 7, en esa cena también era necesario sacrificar un cordero, y que también lo denomina el Cordero de Pascua. Hasta aquí yo creo que ya muchos están dándose por enterados de lo que está citando Pablo. Es una cena relacionada a la festividad de Pesaj o Pascua, y por ende también relacionada a lo que es panes sin levadura. Tan es así que el Mesías, cuando asigna a sus discípulos para que se acerquen con una persona para que les haga ver en qué lugar iban a cenar, dice en el versículo 8 del mencionado texto: id, preparadnos la Pascua. ¿De qué está hablando Pablo? Pascua. ¿La Pascua se hace cada domingo? Versículo 11 también vuelve hablando de este mismo escenario, asignando Yeshua a sus discípulos, Jesús a sus discípulos. El tema es muy objetivo, muy claro. Dice en el versículo 11, dile a esa persona dónde he de comer la Pascua. O sea, todo el drama que está en el capítulo 22 que estoy citando, todo está en base a una cena relacionada a la festividad denominada Pascua. Versículo 13 vuelve a citar: y prepararon la Pascua. Versículo número 15. Las palabras que están citadas acerca de Yeshua dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y habiendo tomado la copa, aquí quiero que prestemos atención porque vean el versículo del capítulo 22, versículo 17, Yeshua dice: habiendo tomado la copa, en el Evangelio de Lucas. Ya no es hasta el versículo 19 que cita: y tomó el pan y lo partió. Hasta aquí podemos ver que los ingredientes que estamos citando de alguna manera están directamente
hablando de una cena que nuestro Señor participó, a la que denominó con muy buena claridad Pascua o Pesaj. Y que los ingredientes que están citándose en Primera de Corintios, si se da cuenta, son propios de lo que estamos viendo en este capítulo 22. Ahora, para muchos pasa desapercibido el versículo 20. Ya habíamos dicho en el versículo 17, habiendo tomado la copa, y luego en el versículo 19, y tomó el pan y lo partió. Todo parecería para muchos pensar que aquí terminó el asunto, sin dejar de lado que citamos un cordero pascual se consumía. En el versículo 20 hay algo interesante. Después que hubo cenado, dice la versión Reina Valera 60, tomó la copa, otra vez la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Estas palabras obviamente son las que están en la carta de Primera de Corintios 11. Bueno, podemos decir con objetividad que lo que está diciendo las Escrituras en torno a Primera de Corintios 11 es de una cena que está relacionada a Pesaj o Pascua. ¿Cada cuándo se hace eso? En el judaísmo, Pesaj implica que se beba 4 veces la copa o 4 copas, basado en 4 acciones que Dios hizo para la liberación de su pueblo, el pueblo de Israel, de la región de Egipto. Esas 4 acciones son las siguientes, según el libro de Éxodo, capítulo número 6, versículo número 6 y 7. Es decir, que por cada acción de esa copa que se toma, recordamos una acción que Dios hizo allá en la región de Egipto. Siendo la primera, que fuimos sacados, porque dice el texto, te sacaré. La segunda acción, por cual se consume la segunda copa, es te salvaré. La tercera copa tiene que ver con te libraré. Y finalmente la cuarta copa como te tomaré por pueblo. Son las 4 acciones, que en otra ocasión hablaremos, ya lo que próximamente tendremos la festividad de Pesaj. Entonces, la cena del Señor, que algunos discuten que si la hacemos cada semana en la mañana con pan y vino, no, mejor vino, que primero el vino y luego el pan, el orden. ¿Qué seríamos nosotros sin las Escrituras que nos explicaran? Bien dice el texto allá en el Evangelio de Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué sería de nosotros sin la aportación tan valiosa que nos ha dejado el Señor? Imagínense. No podemos interpretar la carta de primera, ninguna carta, ningún libro del conocido Nuevo Testamento. No podemos interpretar ningún libro del Nuevo Testamento sin el apoyo de los escritos de profetas como Moisés, o la que la gente conoce como la ley, o por qué no citarlo, todo el Antiguo Testamento. No podemos interpretar este Nuevo Testamento sin la aportación tan valiosa de el Tanaj o el conocido Antiguo Testamento. Así es que remontémonos, porque decíamos que hay personas que están discutiendo si se debe o no se debe de hacer primero el vino que la copa, y cuando yo le empecé a explicar a mi familiar
vamos a ver a qué se basa Pablo. Entonces él fue entendiendo que estaba basado en la última cena de nuestro Señor con sus discípulos, y viendo los textos llegamos a la conclusión de que era la fiesta de Pesa o de Pascua. Entonces dice la pregunta siguiente: ¿cada cuándo se celebra Pascua? Para darnos una idea si tiene que ser semanal, quincenal, mensual, tetramestral, ¿cada cuándo? Y lo fui llevando con los textos hasta que llegamos después de los evangelios hasta el libro de Éxodo, capítulo número 12. La parashá de esta semana, que tiene por nombre Bo en hebreo, Ve en español, Ve, dirígete a, nos narra el episodio cuando el Eterno en su grande misericordia y con mano poderosa prepara al pueblo hebreo para liberarlo de las regiones de Egipto, y que le da instrucciones precisas para poder salir, y que le explica, ¿verdad?, con mucho lujo de detalle, una cena previa a la liberación. En la noche, basado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, dice en el versículo 3, tomen un cordero por familia. Eso lo vimos en el evangelio de Lucas, un cordero. La cena de Pesa llevaba un cordero. Versículo número 5 cita: ese animalito debería de ser sin defecto. Macho de 1 año, podría ser de las ovejas o podría ser de las cabras, pero debe de ser macho. ¿De qué está hablando Pablo entonces? De una cena donde los ingredientes, entre ellos está el cordero, la carne de cordero. Y luego dice la fecha. En el versículo 6 cita el día 14 de este mes, que según el capítulo 13 de Éxodo es el mes de Aviv, hoy conocido Nisan. Lo inmolarás entre las 2 tardes, lo sacrificarás entre las 2 tardes. El día 14 lo debes de sacrificar dentro del primer mes del calendario hebreo, conocido como Aviv o Nisan en el presente. Que por cierto, llegará a ser en el mes de abril, en esta ocasión, allá en el día 8. Entonces, las escrituras dicen que esa cena se hace exactamente matando un corderito en esa tarde, porque con esa sangre, decía, se tomaba ese líquido de la sangre, y según el versículo número 7, se puso en los dinteles y en el marco de las puertas como una señal, porque en la noche el ángel de la muerte se presentaría. ¿Cuándo es la cena? En la noche. Dice lo siguiente en el versículo número 8: comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Una vez más, citando lo que decía Lucas 22, allí hablamos de panes sin levadura. ¿De qué está hablando Pablo en la primera carta de Corintios? De los panes sin levadura. Y luego cita también en el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo: hierbas amargas también comerás. Entonces vea todo lo que trae una cena descrito, que gracias sea al Eterno por lo que tenemos como las Sagradas Escrituras. Gracias al Eterno podemos comprender y responder a preguntas como esta que acabo de decir: ¿cuándo se hace la Santa Cena? No, es la cena de Pesa. Es la cena de Pascua que cada año se realiza en la misma fecha del calendario hebreo. Siempre en el día 15 del mes de Nisan, que obviamente es al anochecer. Dice lo siguiente. Vean lo que dice el versículo número 14 de Éxodo 12. 12, versículo 14. Este día será
un memorial y lo celebrarás como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. Es una orden del Eterno que se debe de celebrar siempre. Y luego dice en el versículo número 15, 7 días comerás panes sin levadura. Cuando a mi tío le empecé a platicar sobre esto, vamos a ver qué nos dice las escrituras, y lo fui llevando, decía él que estaba un tanto molesto porque para su juicio había visto algo erróneo de su pastor, porque su pastor, en vez de iniciar con el pan, había iniciado con la copa o con la bebida, y estaba molesto en esta situación, a lo que yo les hacía ver que de hecho era una imprecisión, porque si estamos hablando de una cena, ¿qué tiene que ver en la mañana? Nada. Y si estamos hablando de que la cena de la que cita Rahab Shaul o el apóstol Pablo conocido, está basado en lo que hizo Yeshua según Lucas 22. Y según Lucas 22 lo hizo acorde a un mandamiento que está en el libro de Éxodo 12, que debe de ser con esas especificaciones. Señalaba que allí estaba el Señor haciéndolo exactamente con esas especificaciones, exactamente en el horario, porque recordemos que tras la cena, si usted sigue leyendo en el capítulo 12 de Éxodo, cenarás apresuradamente porque en la medianoche vas a salir de aquí corriendo. Tendrás vestido listo, tu bordón listo, todo preparado, tus sandalias listo y rápido debes de cenar, porque esta noche del día 15 saldrás con mano poderosa tras la muerte de los primogénitos en aquellos hogares donde no había una sangre protectora. ¿Qué serían de nosotros sin las escrituras que nos hagan comprender estos pasajes? Cuando mi familiar me escuchó, me dijo lo siguiente: Sergio, ¿por qué no dicen eso los pastores? ¿Por qué están diciéndonos cosas distintas a lo que me acabas de mostrar? A lo que le respondí: ese es problema tuyo, porque tú tienes a tu alcance una Biblia con la que te puedas documentar y leer y verificar. Él tendrá su problema, es el líder, pero tú tienes las escrituras, tú lees las escrituras. Y señalaba de que se sorprendía de ver toda la información que no se le había dado en su debido tiempo, y no comprendía por qué tantos años había estado él creyendo en un error a la que él mismo cayó también al pensar que solamente tomando un pedacito de galleta y una porción de jugo de uva cada domingo, eso es cumplir lo que dice Primera de Corintios. Le dije, no, eso no es cumplir. Cumplir implica que tenemos que hacerlo no en la mañana, sino ya en la noche del día 15 del mes de Nisan o Aviv. Y que incorporas o se incorpora hierbas amargas, los elementos que he citado. ¿Qué seríamos nosotros sin la bendita escritura que nos permite poder comprender estos pasajes? Tan es así que Pablo aporta una hermosa lección basándose en esto de la festividad de Pesach y del Cordero. Primera de Corintios capítulo número 5 versículo 7 dice: Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Usando esta ilustración, Pablo hace ver la importancia de por qué nosotros también tenemos que limpiarnos, como cuando se limpia el hogar sacando la levadura de las casas, cosa que está mandado en las Escrituras, que más adelante lo veremos, de que un pueblo judíos buscan en sus rincones que no haya nada leudado para esta festividad, y la usa como una hermosa metáfora. También así, escudriñate, saca esa levadura de tu corazón. Ya ha sido sacrificado el Cordero Yeshua, el que nos ha dado vida, nos ha mantenido con vida. ¿Qué seríamos nosotros si no nos hubiese explicado Yeshua? No se le olvide que según Lucas 22 también describe que el Señor advirtió, o mejor dicho, el Señor nos dio una grande noticia. Esa noticia es que Él volverá a hacer esa cena cuando regrese. No la cena dominical en la mañana, que no es cena, sino que hará la cena de Pesaj, y dice que una vez más la hará cuando Él regrese, con los redimidos, con los que han sido comprados, con los que han sido adquiridos bajo la sangre que Él derramó. Un día del mes de Aviv, en el día 14, como está escrito en las Escrituras. Y en la cena del 15, tarde o temprano, vendrá y estará con nosotros. Agradezco a los que nos han estado acompañando durante este minutos. Gracias. Un saludo al hermano Domínguez, al hermano Sam. Déjenme agradecerles a los que nos pusieron un like cuando pusimos nuestro anuncio de que transmitiríamos el día de hoy, a la hermana Lupita Hurtado, a la hermana Judith Ordóñez, al hermano Muñoz, Guadalupe Domínguez, una vez más, Ivette González, Ana Idilia, Cristian. A algunos no los alcanzo a apreciar, mándenos ahí un mensajito para saber que están entre nosotros. Y desde luego, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjenme a ver si hay alguien más de los que nos hayan pues posteado un like o algo. Gracias a la hermana Carmen Martel, también me acaba de poner. A veces no los veo hasta que termino el video. Checo quienes ponen o por lo menos nos estuvieron viendo. Si nos quiere mandar un saludo, ahí sí me fijo que sale el texto. Lo agradezco porque así a veces me da pena que no los saludo a todos porque no me fijo hasta que termino el video. Así es que gracias, un caluroso saludo y abrazo a todos los que nos vieron. Shalom, bendiciones. Oren, ayúdenos a orar por las personas que están aquí señaladas. Bendiciones.